La Guerra de los 100 Años fue una de las confrontaciones más largas y fascinantes de la Edad Media, un choque titánico que moldeó el destino de Francia e Inglaterra durante más de un siglo. En este contexto medieval, Europa era un lugar de reyes y caballeros, donde las intrigas políticas y las ansias de poder dibujaban el mapa del continente. La chispa que encendió esta guerra interminable fue la rivalidad dinástica entre dos casas reales, los Valois y los Plantagenet. Todo comenzó cuando el rey Eduardo III de Inglaterra reclamó el trono francés tras la muerte de su abuelo materno, el rey Carlos IV de Francia. Esta pretensión desató un conflicto de poder que iba más allá de la política. Se trataba de defender identidades nacionales, territorios estratégicos y un dominio sobre las tierras que iba a determinar el futuro de ambos reinos. Pero la guerra no fue simplemente una serie de batallas. Fue un drama épico lleno de héroes, traiciones y estrategias que transformaron la política y la sociedad de la época. Así que acompáñanos mientras exploramos las complejidades y el legado de este conflictivo y extraordinario episodio de la historia europea. El origen del conflicto entre Francia e Inglaterra en la Guerra de los 100 Años es una historia llena de ambiciones y reclamaciones que cruzan las fronteras de lo meramente territorial. Las tensiones comenzaron con el vacío de poder dejado por la muerte del rey francés Carlos IV en 1328, finalizando así la línea directa masculina de la dinastía de los Capetos. Frente a esta situación, el rey inglés Eduardo III, nieto de Felipe IV de Francia y sobrino por línea materna de Carlos IV, vio una oportunidad única: reclamar su derecho legítimo al trono francés. Sin embargo, la nobleza francesa rechazó su pretensión, eligiendo en su lugar a Felipe VI de Valois, primo de Carlos IV, lo que avivó las chispas de la discordia. No fue simplemente un asunto de coronas y cetros, sino una lucha por el control de territorios valiosos como Aquitania y la reclamación de un estatus preeminente en Europa. La reivindicación de Eduardo no solo representaba una amenaza a la soberanía francesa, sino también un desafío directo al orden establecido, incrementando una tensión que fermentó en un conflicto épico y prolongado, donde la ambición y el linaje jugaron roles cruciales sobre el tablero de ajedrez más grande de la época, Europa. Las primeras hostilidades de la Guerra de los 100 Años fueron una explosión de tácticas navales y maniobras políticas que sacudieron los cimientos de Europa. Un evento crucial fue la batalla de Sluis en 1340, donde la armada inglesa, comandada por Eduardo III, obtuvo una victoria decisiva que le dio el control del Canal de la Mancha. Esta confrontación no solo demostró el poderío naval inglés, sino que también marcó el inicio de una estrategia de asedio y desgaste prolongado contra Francia. Al consolidar su posición marítima, Eduardo III podía llevar la guerra hasta el corazón de territorios franceses claves, comenzando con incursiones en Normandía y Flandes. Mientras tanto, en las tierras francesas, la población se enfrentaba a una realidad devastadora de saqueos y pillajes. Las primeras fases de la guerra dejaron al descubierto no solo las rivalidades entre las coronas, sino una pugna por el control de rutas comerciales y ciudades prósperas. El conflicto estaba en pleno apogeo, y la batalla de Sluis fue solo el principio de una serie de enfrentamientos que comenzarían a delinear el sangriento y complejo mapa de la Europa medieval. La maquinaria de guerra estaba en movimiento, y no había vuelta atrás. En el siglo XIV, la Guerra de los 100 Años vivió una fase de intensas refriegas que transformaron el campo de batalla medieval. Una de las campañas más emblemáticas fue la batalla de Crecy en 1346, donde el ejército inglés, liderado por Eduardo III y su hijo el Príncipe Negro, desplegó la mortal eficacia de los arqueros con arco largo. Este enfrentamiento, marcado por una lluvia implacable de flechas, invalidó la superioridad numérica y la tradición caballeresca de la caballería pesada francesa, dejando una huella indeleble en las tácticas militares de la época. Años después, en 1356, la batalla de Poitiers replicó el éxito inglés, capturando incluso al rey Juan II de Francia. Estas victorias no solo alteraron la balanza de poder, sino que también sacudieron las estructuras feudales y sembraron el germen de nuevas tácticas militares. Mientras las élites improvisaban para adaptarse, el campesinado pagaba el precio de estas campañas devastadoras con sus tierras y vidas. La guerra se convirtió en un teatro donde cada batalla reconfiguraba el mapa político y encendía el fervor nacionalista, dejando cicatrices profundas en el espíritu y la geografía de ambos reinos. La Guerra de los 100 Años no solo desangró los campos de batalla, sino que también infligió un sufrimiento profundo en quienes permanecían en sus hogares, los campesinos y ciudadanos comunes. La guerra llegó a las puertas de aquellos que intentaban llevar una vida sencilla, perturbando la cotidianidad con saqueos, pillajes y un constante estado de incertidumbre. Los ejércitos, sin distinción de bando, arrasaban aldeas en su camino, dejando atrás desolación y escasez. Los campos, antaño fértiles, se convirtieron en campos de guerra, poniendo en riesgo las cosechas y con ellas, la supervivencia. Con cada nueva campaña, el peso de los tributos y las levas se hacía más insoportable, mientras las viejas redes de comercio se rompían, generando crisis económicas profundas. En las ciudades, la guerra interrumpía el comercio y la artesanía, empujando a muchos a la miseria.
Además, las enfermedades, exacerbadas por el desorden y la destrucción, asolaban a la población, sumando al drama humano del conflicto. Pero entre tanta adversidad, surgió también una resistencia silenciosa, un espíritu de supervivencia que forjaría, en el futuro, una renovada identidad nacional. En este teatro de dolor y lucha, no solo se disputaban territorios, se forjaba también la tenacidad de un pueblo marcado por la historia. Juana de Arco, una joven campesina de Domremy, emergió en uno de los momentos más críticos de la Guerra de los 100 años, marcando un antes y un después en el destino de Francia. Con su profunda fe y supuestas visiones divinas, convenció al desesperado delfín Carlos de permitirle liderar un ejército para liberar la sitiada ciudad de Orleans en 1429. Este suceso no solo revitalizó el espíritu francés, sino que también demostró su valentía y determinación. Con Juan al mando, la moral de las tropas francesas alcanzó nuevas alturas, logrando victorias que parecían imposibles. Sin embargo, su captura por los borgoñones en 1430 y posterior entrega a los ingleses culminó en un juicio político y su trágica ejecución en la hoguera por cargos de herejía. Aunque su vida fue breve, el legado de Juana de Arco persistió, simbolizando la resistencia y el renacimiento del espíritu nacional francés. Su figura fue más allá de la simple chispazo militar, fue un faro de esperanza que encendió el nacionalismo y allanó el camino para la eventual coronación de Carlos VII en Reims, sellando una nueva era de confianza y autonomía para la Francia medieval. La tregua de Tours, firmada en 1444, marcó un significativo respiro en la interminable contienda entre Francia e Inglaterra. Este tratado, cuidadosamente negociado, no solo trajo un ansiado momento de calma, sino que también permitió a ambos bandos reflexionar sobre sus estrategias tras años de arduas batallas. Durante este impasse, los reyes y sus consejeros aprovecharon para reorganizar sus ejércitos, fortalecer sus economías y considerar futuras alianzas, conscientes de que la tregua no sería eterna. Mientras tanto, la población, agotada por la prolongada guerra, comenzaba a experimentar un alivio temporal, retomando lentamente la vida cotidiana interrumpida por el conflicto. Las ciudades se sacudieron el polvo de la guerra, recuperando sus mercados y reanimando el comercio. Sin embargo, la tregua también sirvió para que los líderes tomaran posiciones y planearan las jugadas maestras que definirían la fase final del conflicto. La confusión dio paso a un tiempo de estrategia silenciosa, donde las intrigas palaciegas y los movimientos diplomáticos marcarían el compás hasta que las armas volvieran a resonar. La tregua de Tours fue, en esencia, un paréntesis en el constante entrechocar de espadas, un momento efímero de paz que preludió los últimos y decisivos compases de esta épica guerra. La fase final de la Guerra de los 100 años vino marcada por movimientos decisivos que finalmente inclinaron la balanza a favor de Francia. En 1453, la batalla de Castillón representó un punto culminante, siendo la primera donde se demostró la eficacia del uso de artillería frente a las fuerzas inglesas, una transición clave en las tácticas militares. Bajo el liderazgo rejuvenecido de Carlos VII, Francia había comenzado a consolidar territorios perdidos, gracias a una combinación de asedio constante y hábiles maniobras diplomáticas. Las alianzas en Europa también jugaban su parte, con Inglaterra perdiendo apoyos cruciales. Las finanzas inglesas, estiradas hasta el límite por décadas de guerra, colapsaban, mientras que el ánimo del pueblo y la nobleza inglesa se desvanecían, cansados del prolongado conflicto y los fracasos militares. Al mismo tiempo, en Francia, el sentido renovado de unidad y nacionalismo, catalizado por figuras como Juana de Arco, daba nueva fuerza al esfuerzo bélico. A través de una serie de victorias estratégicas, así como alianzas renovadas y una monarquía finalmente consolidada, Francia se alzaba para recuperar su tierra y dignidad. Con la conclusión de esta épica contienda, Europa comenzaba a escribir un nuevo capítulo en su historia, dejando atrás siglos de enemistades. La Guerra de los 100 años dejó una huella indeleble tanto en Inglaterra como en Francia, transformando su paisaje político y social de manera irreparable. En Francia, el conflicto actuó como un poderoso catalizador para el emergente nacionalismo. El sufrimiento compartido y las victorias finales unieron a una nación bajo el liderazgo rehabilitado de su monarquía. Este renovado sentido de identidad nacional se convirtió en piedra angular del paisaje político francés posterior, debilitando las influencias externas y unificando sus territorios históricamente fragmentados. Por otro lado, en Inglaterra, la guerra contribuyó al lento desmantelamiento del feudalismo. La necesidad constante de financiar campañas militares sin fin y el debilitamiento del poder nobiliario impulsaron cambios en las estructuras económicas y sociales. Los campesinos comenzaron a exigir mejores condiciones de vida, lo que se tradujo en reformas que desafiarían el orden feudal establecido. Además, la pérdida de territorios en el continente obligó a Inglaterra a reorientarse, centrando sus recursos y ambiciones mucho más en las islas británicas.
Así, la prolongada contienda no solo moldeó dos naciones a corto plazo, sino que sentó las bases para profundos cambios que se desplegarían durante los siglos venideros, tejiendo un nuevo tejido político y social a partir de las cenizas del conflicto. La Guerra de los 100 años dejó una profunda impronta en el tejido de la historia europea, influyendo más allá de sus propios protagonistas. Culturalmente, el conflicto enriqueció la literatura, siendo fuente de inspiración para narrativas épicas y cronistas de la época, que encontraron en batallas y héroes material para plasmar el drama de esta larga contienda. Políticamente, sentó las bases para la consolidación de estados modernos, puesto que la centralización del poder en Francia y la adaptación en Inglaterra hacia una monarquía constitucional fueron indirectas consecuencias del prolongado enfrentamiento. El paisaje europeo también se transformó en cuanto a relaciones internacionales. La desconfianza y el rencor entre ambas naciones persistieron, imprimiendo una rivalidad que resonaría en siglos posteriores. Además, los avances militares, como el uso de la artillería y nuevas tácticas de combate, redefinieron estrategias bélicas que se adoptarían en futuros conflictos. Este periodo de agitación proporcionó lecciones duraderas sobre el poder de la unidad nacional y la importancia de la innovación, modelando la Europa que conocemos hoy. En esencia, la Guerra de los 100 años no solo dejó cicatrices en el territorio, sino que fue un arquitecto silencioso de una nueva era en la historia de Europa. A medida que concluimos este fascinante viaje por la Guerra de los 100 años, nos encontramos con un conflicto que dejó huellas profundas y duraderas en la historia de Europa. Este prolongado enfrentamiento no solo redefinió fronteras y tronos, sino que también impulsó una transformación política y social que resonaría durante siglos. La emergencia del nacionalismo en Francia y la trayectoria hacia una monarquía constitucional en Inglaterra son solo dos ejemplos del legado inquebrantable de esta guerra. Los historiadores modernos interpretan este periodo como un laboratorio de cambios donde se moldearon nuevas tácticas militares, se consolidaron identidades nacionales y se cuestionaron viejas estructuras feudales. La narrativa de héroes, batallas y traiciones nos enseña sobre la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. En definitiva, la Guerra de los 100 años no solo fue un conflicto armado, sino un hito crucial que pavimentó el camino hacia la modernidad tal como la conocemos. Al cerrar este capítulo, recordamos que el pasado siempre está presente, resonando en las decisiones y en las identidades que continúan definiendo nuestras sociedades contemporáneas.